Pues yo creo que ya empezamos, ya son los 5 minutos. Vamos a orar, ¿qué les parece para iniciar? Este, Dios, en esta hora te damos gracias por tu misericordia, por tu amor, por que sabemos que tú gobiernas, Padre, sobre todas las cosas y en esto nosotros podemos descansar seguros y confiados. Padre, ayúdanos a entender lo muy preciosa que es tu misericordia y así refugiarnos bajo la sombra de tus alas. Gracias, Señor, por todo. Te ruego que en esta hora, a través de tu palabra, nos lleves, como dice el Salmo 61, a la roca que es más alta que nosotros, Padre. Llévanos a esa roca para podernos refugiar ahí. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, pues hoy vamos a ver este capítulo 5 del libro que hemos estado estudiando, Coronavirus y Cristo, y vamos a tratar la dulzura de su reino, del reino de Cristo. Eh, Como les adelantaba, pues había que poner mucha atención a los capítulos pasados. Hoy terminamos la primera parte, si no me equivoco, del libro. Ya la próxima semana iniciamos la segunda parte, donde vemos qué lecciones Dios nos puede estar enseñando a través del coronavirus. Pero primero era necesario formar este fundamento teológico, entender la soberanía de Dios. Y básicamente en este capítulo vamos a ver por qué todo ese fundamento es una buena noticia, por qué es bueno que Dios reine de la manera que Él reina, por qué es bueno que la soberanía de Dios tenga el alcance que la Biblia dice que tiene, por qué es bueno eso para nosotros. Quiero hacerles unas preguntas para reflexionar, para introducirnos en el tema, igual está abierto a participación. Ahí sí pueden desconectar sus audios. Bueno, Piper inicia con esta pregunta del libro y yo quiero que ustedes me comenten algunas ideas, ya sea que hayan leído el libro, el capítulo, no lo hayan leído, comenten qué creen ustedes. ¿Por qué debería considerar que la noticia de la soberanía de Dios sobre el coronavirus y sobre mi vida es una enseñanza dulce? ¿Por qué es dulce? Contéstenme. Porque Dios es bueno, por eso, y misericordioso y amoroso. Es porque Dios dispone todas las cosas para bien, por eso es dulce. Y pues como teniéndolo a nuestro lado, ¿no? Aunque la situación sea difícil o pues mal o lo que estemos pasando, pues es dulce y es como un bálsamo, ¿no? Tenerlo y tener esa pues confianza. Sí, han dicho buenos argumentos. Manuel mencionó que Dios es bueno, es justo, es amoroso. Karen mencionó esa promesa que tenemos de que todo obra para bien. Es una promesa que Dios no podría cumplir de no ser Él quien gobierna sobre todas las cosas. Si Él no gobierna sobre todas las cosas, no puede hacer que todas las cosas ayuden para nuestro bien. Sin embargo, Él sí gobierna sobre todas las cosas. Eh, Otras preguntas que yo agregué, que podríamos y que yo creo que al meditar en estas preguntas, estas las vamos a dejar ahorita para meditación, pero podrían ser la base para la discusión al final del estudio. Eh, Estas preguntas, eh, ¿el sufrimiento de los cristianos glorifica a Dios? ¿Cómo podemos encontrar gozo en medio del sufrimiento? ¿Cuán poderoso puede ser nuestro testimonio cuando sufrimos? Bien, entonces primero quiero meterme a la primera pregunta, y esa sí la vamos a discutir ahorita. La segunda, básicamente es de lo que se trata todo el libro, cómo el cristiano puede encontrar dulzura en esta doctrina de la soberanía de Dios, incluso en medio del sufrimiento, y en ese sentido encontrar su gozo. Entonces esa lo vamos a ir viendo como vayamos viendo el capítulo, y al final contestamos la última, nos metemos a discutir la última pregunta. Entonces, primera pregunta, ¿el sufrimiento de los cristianos glorifica a Dios? ¿Qué piensan? Y contéstenme el por qué sí, el por qué no, o el por qué probablemente sí, o por qué probablemente no.
Yo creo que el sufrimiento, bueno, la pregunta que hiciste, el sufrimiento del cristiano glorifica a Dios. Uno como cristiano pues debe estar agradecido con Dios, sea lo que le pase en su vida, porque pues Dios lo permite. Entonces, porque glorifica a Dios, pues se mencionaba anterior con lo que decía Roberto con Job, que él nunca maldijo el nombre de Dios. Entonces ahí él está glorificando el nombre de Dios a pesar de las adversidades que le estaban aconteciendo a Job. Muy bien, Liz. ¿Alguien más? No sean tímidos. Tienen el síndrome del estudio pasado todavía. Que se role, ¿eh? Ya participamos Emanuel y yo, Liz, ahora los que faltan, no le saquen. Voy a hacer como Cala, voy a escoger un número y voy a contar así los cuadritos que ahí tengo. A ver, aquí tengo África Casas. ¿Tú qué piensas, Javi? ¿El sufrimiento de los cristianos trae honra a Dios, sí o no? Ay, espérenme. Es que pasó un problema ahorita, lo siento. Venía corriendo. Yo digo que sí. Creo que, bueno, todo lo que sí alcancé a escuchar el comentario de él y creo que sí tiene parte pues todo lo que pasa en nuestra vida, o sea, pues Dios lo pone, no lo permite, como dijo ella. Y pues el sufrimiento, o sea, o sea, porque de lo bueno sí agradecemos o sí aceptamos y porque lo demás o lo malo, lo que sufrimos, ¿por qué no? Entonces creo que aún en el sufrimiento podemos, ¿cuál es la palabra? Como mostrar a Dios también en medio del sufrimiento. No sé si me explico en esa parte, como reflejarlo, podría Sí. ser, o sea, realmente lo estamos también glorificando, o sea, agradeciendo a pesar del sufrimiento o lo que está pasando en nuestra vida. No sé si me expliqué, tal vez estoy mal. Ya, critíquenme. No es cierto. Pero sí, creo eso. Realmente hice la pregunta ambigua a propósito. Todo glorifica a Dios, por supuesto. Dios hace que todo sea para su gloria. Incluso la rebeldía de los pecadores, al final de cuentas, lo va a terminar glorificando a Dios, o Dios lo va a encaminar para su gloria. Sin embargo, cuando hablo de esta pregunta, el sufrimiento de los cristianos glorifica a Dios, quizás mi intención era más bien preguntar si los cristianos glorificamos a Dios con nuestro sufrimiento. La respuesta a la que yo quería llegar, y ahorita vamos a leer 1 de Pedro 2, ¿qué dice? 2:20. La pregunta, la respuesta a la que quiero llegar es que no necesariamente glorificamos a Dios cada vez que sufrimos. Tenemos que sufrir bien bueno, nosotros para traer gloria a Dios de manera voluntaria. Al final de cuentas, Dios va a traer gloria a su nombre, pero nosotros queremos ser instrumentos de honra. Los cristianos deseamos honrar a Dios con nuestras vidas. Y para honrar a Dios con nuestras vidas, nosotros tenemos que estar listos para sufrir bien, sufrir de buena manera. Les voy a poner un ejemplo sonso y un sufrimiento que ni es sufrimiento, pero nuestra cultura occidental lo podríamos llamar sufrimiento. Imagínense que yo me meto a bañar y enciendo el agua caliente. Y entonces mi esposa, para lavar los trastes, también agarra agua caliente y disminuye la presión del agua caliente, lo que hace que me salga solo la presión del agua fría. En ese momento es invierno, hace mucho frío, yo me enojo y le grito a mi esposa por haberme robado mi agua caliente. Yo estoy sufriendo. ¿Y estoy glorificando a Dios con mi sufrimiento? No lo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque no estoy sufriendo de manera correcta. Y yo creo que, aunque el capítulo no habló mucho de este tema en sí, yo creo que en esencia lo que trata de mostrarnos, al mostrarnos la dulzura de Dios, el propósito al que nos lleva es que los cristianos estemos listos para afrontar esta pandemia, esta aflicción, de una manera que glorifique a Dios. No podemos
encontrar ese gozo para glorificar a Dios con nuestras vidas en medio de esta aflicción si no entendemos que la roca en la cual descansamos es dulce, muy dulce? Hasta que lo entendamos, lo creamos y lo vivamos, podemos encontrar ese gozo para sufrir bien, sufrir de una manera que glorifique a Dios. ¿Quién puede leer 1 Pedro 2:20? Yo puedo leer. ¿Sí? Dice, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Primero, si eres castigado por algún delito, pues entonces tú no estás trayendo gloria a Dios o algún buen testimonio, pero si por hacer el bien eres castigado, ese es el mal, y luego Pedro agrega, y lo soportas. Y Biblia de las Américas me encanta cómo traduce, dice, lo soportas con paciencia. Agrega esa palabra, paciencia. Entonces esto realmente honra a Dios, esto realmente haya gracia delante de Dios, esto realmente glorifica a Dios cuando enfrentamos el sufrimiento y lo soportamos con paciencia. Hay una manera en la que sufrimos bien, una manera en la que no estamos sufriendo bien. Y pues de eso trata el capítulo, cómo podemos encontrar ese gozo en medio del sufrimiento para sufrir bien y traer gloria a Dios. ¿Cuántos leyeron el capítulo del libro para este día? ¿Sí lo leyeron? Karen dice que sí. Liz también. Roberto también. Entonces, estamos bien. La vez pasada por ahí algunos dijeron que no. Entonces yo por eso al resto de la presentación trata sobre cada subtítulo del libro. Básicamente me voy a ir conforme va el libro. El primer subtítulo de John Piper de este libro es: si Dios no está en el trono, no hay buena noticia. Si vuelve a hacer énfasis en que Dios reina sobre todo. Sin embargo, eso ya lo vimos en el capítulo anterior con Alexis Canseco, lo explicó bien, y también Piper menciona de paso algo que vimos con Liz, que Dios es justo, recto y bueno, y eso nos quedó también claro. Y en este subtítulo lo que Piper extiende un poco más es la sabiduría de Dios. Dios gobierna todas las cosas y eso es una buena noticia. ¿Por qué? Porque Él es santo, recto y bueno. Pero no solamente es santo, recto y bueno, Él es infinitamente sabio y eso es muy bueno. Eso quiere decir que todo lo que Dios hace, incluso el sufrimiento, y lo que Él permite, Él tiene la sabiduría suficiente para encontrar el modo de que eso lo glorifique al final y también traiga un bien para sus hijos, un bien para nosotros. A veces podríamos dudar, ¿y si será que Dios puede encontrar algo bueno para esto? Él tiene toda la sabiduría para hacerlo. Esto es bien importante, jóvenes, recordar la sabiduría de Dios, porque quizás ustedes han escuchado entre amigos no creyentes y en estos momentos quizás se va a multiplicar este argumento. Una argumentación así los filósofos llaman la paradoja de Epicuro, que no tiene nada que ver con el filósofo griego, pero así le pusieron ese nombre, que dice, bueno, el mal existe, eso lo sabemos, el mal existe. Si Dios es bueno, entonces Él no es todopoderoso, porque Él quiere acabar con el mal, pero no puede. Y luego vuelven a decir, bueno, y si Dios es todopoderoso, entonces no puede ser bueno, porque tiene poder para acabar con el mal y no lo hace. Luego llegan a la conclusión, por lo tanto, Dios no existe, o Dios no es todopoderoso, o Dios no es, o si existe un Dios, Dios no es bueno, entonces no es digno de mi adoración. El problema es que inician con una premisa que es 100% teísta. La premisa es: el mal existe. Si el mal existe, tú necesitas una norma para medir lo que es malo y lo que es bueno. Y no puedes tener una norma para medir lo que es malo y lo que es bueno si primero no tienes un Dios que es moral. Y el otro problema es que ignoran otra característica de Dios. Es cierto que enseñamos que la Biblia enseña que Dios es bueno y que Dios es todopoderoso, pero también la Biblia enseña que Dios es infinitamente sabio. Así que el hecho de que yo no tenga respuesta a esa paradoja o a ese dilema, yo con una mente finita, no significa que un Dios infinito en sabiduría no tenga esa respuesta. Entonces, el Dios sabio puede tener una buena respuesta a preguntas que nosotros no tenemos esa respuesta. Vamos a leer los pasajes que Piper
cita ahí y igual participen. Job 12:13, alguien que lo lea, o alguien que lea Salmos 147:5, y alguien Romanos 11:33, luego alguien Efesios 3:10. Job 12:13 dice, con Dios está la sabiduría y el poder, suyos son el consejo y el entendimiento. Muy bien. Consejo y el entendimiento le pertenecen a Dios, son de Él, provienen de Él. Salmos 147:5. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Su entendimiento es infinito, el nuestro no. Así que aunque no podamos responder la pregunta, no significa que Dios no tenga una buena respuesta al dilema del sufrimiento y principalmente al dilema del mal. Romanos 11:33. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Una vez más nos topamos con esto, no entendemos los caminos de Dios, no los podemos abarcar por completo, pero Él es infinitamente sabio y nosotros no. ¿Alguien más? Digo, Efesios 3:10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Nos habla de esta multiforme sabiduría, una sabiduría que se da a conocer de muchas formas, pero por un medio, en este tiempo, por medio de la Iglesia. A Dios nada lo sorprende, nada lo confunde, nada lo desconcierta, y en su sabiduría infinita Él hace que todo obre conforme a su carácter, el cual ya vimos es santo, recto, justo y también es un carácter bondadoso. En su sabiduría Él hace que todo obre para esto. Él obra a favor de los que confían en su Hijo Jesucristo. Y lo que Dios hizo al enviar a Cristo a morir por nuestros pecados tiene todo que ver con el coronavirus. Entonces ya vimos, Dios es sabio. En su sabiduría Él siempre cumple sus propósitos y encuentra la manera que todas las cosas cumplan su rol para cumplir el propósito de Dios. La pregunta es, ¿qué tan dispuesto está Dios a que ese propósito sea bueno para nosotros? Y eso nos lleva al siguiente subtítulo del libro de John Piper. ¿De qué manera Dios aseguró todas las cosas para pecadores como nosotros? Vamos a leer Romanos 8:32. Ahí está en la pantalla. Si alguien lo quiere leer, lo puede leer. El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? Y nada más volvemos a hacer énfasis en el amor, la bondad de Dios. Él nos entregó a Jesús. Ahora, si ella nos entregó a su Hijo, su tesoro más preciado, su único Hijo, para morir por nosotros, ¿de qué manera podríamos nosotros dudar que Él nos va a dar juntamente con Cristo todas las demás cosas? Es un argumento de mayor a menor. Si Dios hizo lo que era más difícil hacer, darnos a su Hijo, lo que es más fácil hacer, darnos las demás cosas, por supuesto que lo va a hacer. ¿Cuál es la garantía? ¿Qué garantía tenemos nosotros, sus hijos, de que el coronavirus va a obrar para nuestro bien, como decía Karen al principio, citando la promesa de Romanos 8:28? ¿Qué garantía tenemos de que realmente Dios va a cumplir esa promesa? Bueno, Él ya nos dio a Jesús. Ya lo hizo. Ya nos dio a Jesús. Lo demás es poca cosa comparado a lo que ya hizo. Por lo tanto, si ya hizo lo mucho, con cuanta mayor razón va a hacer lo que es poco en comparación con lo que ya hizo. Él ya entregó a Jesucristo por nosotros. Vamos a seguir ahí en Romanos 8. Alguien puede leer 35 al 37. Romanos 8, 35, 37. Sí. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero.
Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Muy bien. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? Y Pablo hace esta pregunta. Y la respuesta, bueno, en el 38-39 nos va a dar que ninguna de esas cosas nos pueden separar del amor de Cristo. Pero luego agrega algo, agrega una parte ahí, como está escrito, por causa tuyas somos llevados como ovejas al matadero. Entonces, incluso habla que la muerte nos viene a veces por causa de Dios, en el sentido de que por dar testimonio de muchos que se están muriendo, pero podemos decir que siempre la muerte viene por causa de Dios, porque Dios es el que tiene el control de la vida y Dios puede pedirnos la vida cuando Él lo desee. Entonces, incluso en la muerte, Dios nos está ahí sosteniendo. Esa es su soberanía. Cuando incluso en la muerte Dios nos sostiene y esa es su disposición, aún en medio de esas cosas, cumplir sus sabios, rectos, santos y buenos propósitos en nuestras vidas. De hecho, es bien importante lo que dice aquí. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No dice en todas estas cosas somos vencedores, dice en todas estas cosas somos más que vencedores. Hay una diferencia aquí y quiero a ver si la podemos captar con esta ilustración. Imagínense que vivimos en un reino y que otro reino nos invade. Y este reino que nos invade, pues Pablo lo describe como tribulación, angustia, persecución, hambre, indigencia, peligro, violencia, incluso muerte. Incluso la espada viene. Entonces viene y nos invade este reino queriéndonos conquistar. Vienen todas estas dificultades queriendo matar nuestra fe. Y entonces nosotros resistimos y hacemos huir al enemigo. Y entonces eso sería ser vencedores. Finalmente quisieron destruir nuestra fe, estos enemigos no pudieron. Pero más que vencedores no solamente es vencerlos, derrotarlos y hacer que huyan, sino es incluso conquistarlos. Y entonces los que querían conquistarnos salieron conquistados y ese es el punto de este pasaje. La angustia, la tribulación, el hambre, la desnudez, incluso la muerte, no solamente no logran destruir nuestra fe, como quizás era la intención del adversario al enviar todo eso contra nosotros, sino que terminan haciendo lo contrario, que es fortalecer nuestra fe. Somos más que vencedores por medio de Cristo. Cristo usa estas cosas ¿para qué? Para nuestro bien. Y es la palabra porque ya se nos está acabando tiempo. ¿Cuál es el alcance de esta soberanía de Dios? Creo que en la segunda semana hubo ese debate y sobre si Dios envió el coronavirus o él lo permitió, hablando de un mal que no es moral, del sufrimiento, pues de un virus. Pero incluso la Biblia nos habla de la soberanía de Dios, no solamente sobre las cosas, catástrofes que ocurren, sino incluso sobre los pecados de los hombres y de las maquinaciones de Satanás. Lo que Satanás dispuso para mal, ya vimos en Job 1:12 y lo hemos discutido en el pasado, que Satanás procuraba hacer mal a Job, pero Dios le daba ciertos límites. Cuídate de no tocar esto. Lucas 22:31 se nos menciona cuestiones similares, igual 2 Corintios 12:7. Pablo habla de un mensajero de Satanás. Sin embargo, dice que Dios lo envió para que Pablo no se enalteciera. Y Pablo usa esa expresión, Dios lo envió para que yo no me enalteciera. Un aguijón en la carne, luego menciona que es ese aguijón de la carne, un mensajero de Satanás. Dios lo envió para que yo no me enaltezca. Hay límites que Dios le pone y Satanás quiere destruir nuestra fe. Pero pues vamos a leer ahí lo que José dice acerca de sus hermanos, ahí en Génesis 50:20. Si lo pueden leer de la pantalla. Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. NTV, en este caso, la tradujo muy bien, mejor que Reina Valera o Las Américas o otras versiones. La mayoría de las versiones dice, ustedes propusieron hacerme mal, pero Dios lo cambió o lo tornó para bien, pero la palabra hebrea es la misma. Donde dice, ustedes pensaron hacerme mal, después José repite la misma palabra para aplicarla a Dios. Dios había pensado hacerlo bien. O sea, ustedes pensaron el mal, Dios había pensado bien.
No solamente presta atención a esas palabras, John Piper hace énfasis en esa palabra. No dice que Dios lo cambió, dice que Dios lo dispuso. Desde antes Dios ya había pensado en traer salvación a la familia de Jacob, en salvarlos del hambre que iba a venir, incluso usando, pero sin ser Dios el autor, pero sí usando incluso el pecado de los hermanos de José. Ese es el alcance de la soberanía de Dios. Incluso cuando la gente quiere hacernos algún daño, cuando Satanás planea destruir nuestra fe, Dios gobierna sobre eso para nuestro bien. ¿Acaso eso no es dulce? ¿Acaso no es dulce confiar en un Dios que tiene un control tan asombroso de todo lo que ocurre en el universo? Ni un gorrión, todos los cabellos, hace énfasis, haciendo mención a Mateo 10, 29 al 31. Mateo 10, 29 al 31, si lo pueden leer, por favor. Antes de que nos acaben los 6 minutos. No se venden 2 gorriones por una monedita, sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Él les tiene contados a ustedes aún los cabellos de la cabeza, así que no tengan miedo, ustedes valen más que muchos gorriones. Muy bien. Ni un gorrión cae si no es el plan de Dios, ningún virus se mueve si no es el plan de Dios. Esta soberanía es meticulosa. Qué tremendo, ¿verdad? Cómo Dios tiene cuidado de las más pequeñas cosas incluso. No solamente las galaxias más grandes están siendo sustentadas por el poder y el gobierno de Dios, sino que aún las cosas más pequeñas también, los detalles más pequeños son gobernados por Dios. Nuestros cabellos incluso nuestra cabeza están contados. Ningún virus se mueve si no es el plan de Dios. Esta soberanía es meticulosa. ¿Y qué dice Jesús a continuación? Dice 3 cosas. Eres más valioso que muchos gorriones. Los cabellos de tu cabeza están contados. No temas. Esto es dulce, extremadamente dulce. Y esta frase es muy importante en el libro de John Piper, la repite en varios capítulos. La soberanía que puede detener el coronavirus y no lo ha hecho es la misma soberanía que sostiene el alma en medio de la pandemia. Y no solo la sostiene, sino que hace que todo, sea amargo o dulce, obre para nuestro bien, para el bien de los que aman a Dios y son llamados en Cristo. Entonces, está ahí el asunto, ¿por qué la soberanía de Dios es dulce? Es dulce porque Él es justo, santo y recto. Entonces, si Él gobierna sobre todo, Él hace que todas las cosas cumplan un propósito justo, santo y recto. Y Él es sabio para lograr que eso pase. Él es poderoso para lograr que eso pase. Y Él está más que dispuesto a que todos esos propósitos justos, santos y rectos obren para el bien de sus hijos. ¿Y cómo sabemos que Él está más que dispuesto en hacer esto? Bueno, porque Él ya nos entregó a su Hijo. Una vez más, jóvenes y no tan jóvenes también, cuando compartamos con amigos que sufren, a veces uno dice, bueno, pero es que yo no tengo respuestas para su sufrimiento. Es verdad, no tienes respuestas, pero si tienes la respuesta, tú guíalos a la cruz. No puedes hablar de su sufrimiento, a lo mejor no lo comprendes del todo, no puedes tratar de explicarlos, de explicarle el sufrimiento, el porqué de su sufrimiento, pero sí los puedes guiar al Dios que sufrió por ellos en la cruz del Calvario y resucitó para darle salvación y vida eterna. Termina John Piper con una cita de Henry Martyn, un misionero en la India, la cual fue parafraseada: soy inmortal hasta que haya terminado mi trabajo. Mientras Dios tenga algo que hacer para mí, no me puedo morir. Pero cuando Él me llame es porque ya Él ha cumplido sus propósitos en mi vida y estamos listos para ir a su presencia. Por lo tanto, podemos confiar, descansar y no tener miedo. Y él termina con esta frase, Henry Martyn: Dios no fuera el soberano del universo, cuán miserable sería yo. Pero el Señor reina, la tierra se alegra y el propósito de Cristo prevalecerá. Oh alma mía, alégrate en esta idea.
Cita ahí creo que el Salmo 97, Jehová reina, regocíjese la tierra. Jehová reina, el Señor reina, la tierra se alegra. El reino de Dios es una noticia buena, muy buena para nosotros, y nosotros podemos descansar en esa noticia. Es dulce. Y al encontrar dulzura en el reino de Dios, nosotros podemos sufrir bien, como veíamos al principio. Sufrir bien de tal manera que demos un testimonio acerca de quién es Dios. Cristianos dramáticos, con el perdón de la palabra, cristianos desesperanzados, no deprimidos, desesperanzados por cualquier cosita, por cualquier sufrimiento, le están diciendo al mundo, es verdad, lo que tú dices que es valioso es muy valioso, porque cuando me quitan eso que tú dices que es muy valioso, yo soy la persona más desdichada del mundo. Pero cristianos que en medio de la aflicción se muestran gozosos, le están diciendo al mundo, lo que tú dices que es valioso, puede ser valioso de verdad, pero no se compara en lo más mínimo con lo que yo tengo, que es Cristo Jesús. Él es mucho más valioso que todo lo que el mundo me pueda ofrecer. Y mira, yo lo estoy probando, mírame, estoy gozoso, aunque lo he perdido todo, lo tengo a Cristo, pero mírame, te estoy demostrando el incomparable valor de Cristo cuando yo permanezco gozoso, aunque todo lo demás me haya sido arrebatado. Entonces, pregunta para cuando volvamos cuando hagamos el corte y la sesión y que guarde el video. Esta discusión, yo ya terminé. Pero ¿cómo se ve una vida llena de gozo aún en medio de la aflicción? ¿Cómo se ve? Estudiar a la ciudad de Oaxaca. Entonces, pues ahí, a pesar de que estaba mi familia, pues no es lo mismo estar con tu papá, ¿no? O en tu casa, en lo que te gusta. Y me acuerdo que yo empecé a estudiar ahí un semestre en la preparatoria y pues primero me enseñaron a tomar el camión para ir a la escuela y pues de regreso, ¿no? Para que no me fuera a perder, porque pues no conocía la ciudad. Entonces me pasó en una ocasión que yo iba para la escuela, iba atravesando. Lo que tiene Oaxaca es de que tiene árboles bien bonitos, ¿no? Lo malo es que hay pájaros, pero o sea, porque no me gustan los pájaros. Pero me acuerdo que en esa ocasión iba muy agüitada, ¿no? Y entonces me detuve, había ahí así todo de novela, había unas vías del tren, árboles muy bonitos, y yo pues estaba triste, pero me detuve y me puse a pensar y dije, pues gracias a Dios que pues me permite esa experiencia, ¿no? Y a lo mejor no estoy a gusto de la forma en que me gustaría, pero estoy disfrutando pues a mi familia, a mi hermano, esta experiencia de pues otra escuela en otra ciudad. Y no sé por qué, pero me abracé así. Y yo clarito sentí un abrazo como si te lo hubiera dado tu padre, ¿no? En este caso, o sea, me refiero por una persona más grande que te rodea. Y sentí una paz y algo muy bonito que hasta lloré, me acuerdo, pero estaba muy contenta y le agradecí a Dios porque, pues, él a pesar de todo, él estaba presente conmigo y me hizo saber que, aunque no estuviera con mi familia aquí en Juárez, pues él estaba siempre conmigo y pues eso fue un momento bonito porque yo me acuerdo que estaba pues muy agüitada, no sé, porque verdad ya tiene mucho que pasó eso, pero me acuerdo mucho que fue un abrazo tan lleno de paz, tan lleno de amor que pues ahí se vio la mano de Dios en mí y a pesar como lo que se menciona del sufrimiento, pues Dios también nos permite experimentar eso para también poder experimentar ese tipo de cosas con Él. Esa sería mi opinión o mi anécdota. Muy bien, Liz, sí. Dios permite que pasemos por el sufrimiento para experimentar incluso una mayor dependencia de Él. Por ejemplo, a veces uno depende de, bueno, gente, podemos depender a veces de la riqueza, a veces pensamos que si tenemos dinero estamos bien y tenemos seguridad financiera estamos bien, y a veces en el cristiano Dios permite que esto nos sea arrebatado. ¿Para qué? Para que entendamos que si tenemos a Cristo estamos bien. Entonces, eso vuelve a ser dulce, muy dulce, porque las riquezas, que pueden ser unos recursos útiles,
son muy impotentes como salvadoras. En cambio, cuando lo perdemos, volvemos a ver a Dios como nuestra única fuente de agua viva y de satisfacción. ¿Alguien más? Quiero que seamos prácticos. No me acuerdo qué publicación, por Roberto publicó algo, y Cala le preguntó y me acordé de las preguntas del CEP. La pregunta es, ¿lo crees? Le decía Cala. Y Cala nos preguntaba mucho eso en el CEP. La pregunta es, ¿lo crees? Y la idea era que si lo creemos realmente, ¿cómo se ve esto en la vida práctica? Si creemos que nuestra roca es una roca dulce, que el reino de Dios es dulce, ¿cómo se ve esto en la vida práctica? Piense ahorita en las compras de pánicos que mucha gente hizo cuando venía la cuarentena. Piensen en las decisiones que a veces pueden ser tomadas por egoísmo o sin egoísmo. Piensen incluso en la paciencia que tenemos que tener con personas. Le estoy dando la respuesta, ¿no? La manera en que debemos tratar a las personas que no creen en el coronavirus y que cuando estás formado en la fila se te pegan aquí enfrente y dicen eso es pura mentira del gobierno y casi te tosen en la cara. Piensen en todo eso, de qué manera se mira en la vida práctica un cristiano que realmente cree que la roca en la que se ha refugiado es dulce, muy dulce, incluso en medio del sufrimiento que está atravesando. Hay un texto que dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Creo que esa es para mí esa es la base. No, como tú decías, no necesariamente el cristiano tiene que verse pues con una sonrisa o estar carcajeándose para demostrar que está feliz, pero simplemente pues el Espíritu Santo es el que te da esa sabiduría para poder discernir. Pues por ejemplo en las compras de pánico, ¿no? Que no estaba tan bien hacer eso. ¿Y por qué? O también por la despensa. Entonces, pues son cosas que Dios te va dando a través de ese momento si tú se lo pides. Bueno, si seguimos con la misma pregunta. Bueno, yo en lo personal, el año pasado fue para mí un año así bien difícil. Y cuestionándome o viendo bien la pregunta, yo digo, ¿cómo se ve un cristiano, no? Realmente en medio del sufrimiento. Y la verdad es que creo, como dijo Eli y Graciela, dijeron las dos esa palabra, que para mí en lo personal fue lo que me describió en ese momento, que fue paz. O sea, realmente mostrar y transmitir, o no transmitir, pero reflejar paz. Y no era porque realmente solo quería transmitirlo, sino porque realmente lo sentía, porque lo estaba viviendo, porque Dios nos ha pues dado esa seguridad de que Él tiene el control de todo, que aún en medio del sufrimiento, o sea, Él te va a dar esa paz de que Él tiene todo arreglado, o sea, Él tiene todo ya formado, que es lo que va a pasar después. Y aunque uno esté sufriendo, aunque uno, pues no, o sea, es como dicen, o sea, no vas a estar a carcajadas y con la sonrisa de oreja a oreja, pero puedes transmitir esa paz, esa tranquilidad de saber que todo va a estar bien. Y me acuerdo mucho de un versículo que un amigo me compartía en esos momentos que me acuerdo que mamá estaba en el hospital, y es el de Romanos 8:28, que dice que, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y ese versículo siempre trajo a mí paz, esa tranquilidad de saber que todo iba a estar bien. Y al igual en estos momentos creo que también Dios nos ha dado esa paz, esa tranquilidad de saber que aunque nos llegue a tocar a nosotros que nos enfermemos, o sea, Él tiene el control de todo. Y sí, de saber que todo va a estar bien y que aún en medio de eso también nosotros pues podemos glorificarlo, como hemos estado viendo anteriormente, que también en medio de esas cosas, en nuestro sufrimiento, lo podemos glorificar, de verdad.
Y también, como decías, Julio, que es una dependencia total de Él. Entonces, creo que yo en mi respuesta sería que podemos, que en nuestra vida se va a ver paz, tranquilidad y confianza en el Señor. Kemish está hablando, pero creo que no se escucha. Kemish, no te escuchamos. Bueno, Ahí sí. ¿ya? ¿Ya me oigo? ¿Sí? Ah, ok. Pensaba cómo se ve un cristiano en sufrimiento y creo que, de aparte de lo que dijeron, de tener paz, también con esperanza, eh, esperanza de que, como dice Abby, pues todo obra para bien. Y me viene a la mente, pues, el apóstol Pablo, ¿no? Cuando él pasaba por situaciones difíciles, ya lo dijo Julio, ¿no? En que dejar de confiar en uno mismo y poner toda su esperanza en que Dios podía librarlo, ¿no? Ya de la misma muerte. Me viene a la mente Filipenses también, ¿no? Que decía, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, la esperanza de que la aflicción no, no es suficiente para, pues para derrotar, para quitar, ¿no? Todo lo que el cristiano tiene. Más bien creo que la aflicción obra para bien, tarde o temprano le va a hacer un bien la aflicción. Tarde o temprano va a ayudarlo a darse cuenta que la vida tiene muy poco valor y que Cristo y la eternidad, la vida eterna es mejor que esta vida material. Entonces, creo que eso hace el sufrimiento también, o sea, nos acerca un poquito a pensar, a considerar, pues que la vida sin Cristo no tendría sentido y que con Cristo tiene toda la razón de ser. Entonces ya en cierto sentido, pues ya no importa si llegáramos a morir, porque sabemos que vamos con el Señor. No, es como, pues sí, dejar de temer a la muerte y aún sabiendo que decir, bueno, si llegara, por ejemplo, ¿no? A quedar inválido, ¿no? Digamos, si llegara a quedar inválido, sé que esa situación me va a hacer ver, depender más de Dios y ver que Dios vale muchísimo más, es mejor que poder caminar, ¿no? Que la fuerza de Dios está ahora conmigo. Entonces, pues sí, creo que esa es la esperanza del creyente. Quiero decir que bueno, lo que pienso de que un cristiano, cómo se ve en el sufrimiento, creo que un cristiano en el sufrimiento sigue reflejando a Dios, como ya pues todos lo han mencionado, ¿no? Seguimos dando frutos, seguimos como produciendo los frutos del Espíritu, reflejándolos. No es algo como que vaya a menguar en nosotros por el sufrimiento. Vamos a estarnos fortaleciendo, incluso creo que van a estar como madurando, ¿no? Esos frutos. Y también como a, dando el mensaje de que sí, me puede, estoy sufriendo, o me duele mi pérdida, o estoy preocupado, no tengo, sí tengo temor, pero tengo paz, a lo mejor tengo miedo, pero tengo paz porque Dios me la da, pero mi sufrimiento no es igual que el que tú tienes si no tienes a Cristo, porque pues eso que estoy perdiendo, lo que me está pasando no es mi todo, pues mi todo es Cristo. Y me hace recordar
no sé si lo menciona varias veces Piper ahí, es un versículo, pero él lo parafrasea y no me acuerdo de la cita, pero él dice que en la vida o en la muerte estaremos vivos, entonces esa, pues, es como se ve un cristiano, ¿no? Confiando en esa promesa que pase lo que pase, pues estaremos con Cristo. Si estamos vivos, vamos a estar con Cristo. Si estamos sufriendo, estamos con Cristo. Si no, también. Entonces, creo que esa sería mi respuesta. Hay una frase que que la otra vez leí, perdón, ando ronco. Algo así de, parafraseando también, porque nunca me acuerdo las cosas exactamente. Decía que lo más parecido al infierno que un cristiano vivirá va a ser aquí en la tierra, y lo más parecido al cielo que un inconverso vivirá será también aquí en la tierra. Entonces, pegándolo a lo que estamos viendo, Pedro dice, ¿verdad? Las aflicciones presentes no son nada comparadas al gozo venidero. Entonces hay esa certeza, hay esa esperanza de lo que viene para el cristiano, independientemente de esas aflicciones presentes. Y decía Piper en los primeros capítulos, ¿verdad? Sí, el inconverso puede decir, ay, los cristianos solamente se la pasan hablando del futuro, ¿verdad? De algo no podemos tocar, entonces no podemos confiar en eso. Bueno, pero nosotros al tener esa fe y esa seguridad en ese futuro, no es una esperanza solamente algo que vemos lejano, es algo que ya está afectando a nuestras vidas. Entonces, pues, tenemos ya esa, bueno, debería ya estar afectando nuestras vidas. Sí, y yo lo veo esto reflejado mucho en la última estrofa del himno Estoy bien con mi Dios, o Alcancé salvación, ¿verdad? Ya les había dicho también la historia del himno. Esta persona se le murieron sus hijos, se le quemaron los negocios, no voy a alargarla más. Y la última estrofa dice, ¿verdad? También la voy a parafrasear porque ya está escrito en un lenguaje muy antiguo, entonces esa sí me la sé de memoria, pero como es un lenguaje muy antiguo, mejor lo parafraseo. La fe, bueno, mejor sí se las digo de verdad. La fe tornaráse en gran realidad al irse la niebla veloz, ¿verdad? Dando alusión de que, bueno, esa fe que tú tienes ahorita va a llegar un momento en el que, no de que se vaya a convertir, sino que tú la vas a poder ver, ¿verdad? Ahorita está velada por niebla, ahorita no, ahorita por las aflicciones del presente, no la puedes palpar, ¿verdad? El reino de Dios ya vino, ¿verdad? Pero no está en su esplendor, entonces esa fe que nosotros tenemos ahorita todavía está velada. Sin embargo, veo la confianza de esta persona y yo no creo que esta persona, mientras escribiera este himno, hubiera estado contento, ¿verdad? No, estaba pasando por un momento de aflicción en el cual él estaba reconociendo lo que estaba por venir y eso le traía paz, le traía esperanza, como decía Kemish. Entonces debe tener esperanza en la vida de esta persona, debe tener paz, decía Abigail, ¿verdad? Y cómo se ve la vida de un cristiano en medio de la aflicción, ¿verdad? Pues yo pienso que es una vida que hace la voluntad de Dios, ¿verdad? Independientemente de la situación que está pasando. Okay. Quisiera comentar algo más, agregando algo a lo que dijo Roberto. Bueno, creo que la frase es de Martín Lutero, creo, que es muy, muy buena. Y también me traías a la mente, Roberto, primera de Pedro, con lo que dijiste de la fe. Sabemos que la carta habla acerca de cristianos que estaban siendo perseguidos. Y dice en el 1.6, en esto se alegran, a pesar de que por ahora, si es necesario, estén afligidos momentáneamente por diversas pruebas, para que la prueba de su fe, más precioso que el oro, que perece, aunque sea probado con fuego, sea hallada digna de alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo. Entonces, creo que también una respuesta, aparte de lo que ya hemos dicho, es que el cristiano puede pasar por el sufrimiento con gozo, o como dice aquí Pedro, con alegría, porque tenemos la convicción de que si yo persevero confiando, ¿no? Como Job decía algo, ¿no? Aunque él me mate, en él esperaré, y eso es tremendo.
Entonces, continuar confiando, poniendo mi fe en Dios, y yo lo interpreto de dos maneras. Pudiera ser que el Señor va a alabar mi fe, así como que, bien, buen siervo, ¿no? O sea, tú te mantuviste confiando hasta el final, tú no te desanimaste, tú no te amargaste, no renegaste. Entonces, creo que Dios puede alabar nuestra confianza. No sé si esté mal, ¿ah? O también puede llegar a ser un buen testimonio para alguien que está pasando por la misma situación o por los incrédulos, ¿no? Creo que ya lo comentó Julio, de que como él, estando en tal aflicción, en tal situación, yo no lo veo que se quiebre. Él continúa confiando en Dios, pues qué tremendo, ¿no? Qué sobrenatural puede ser esa confianza y puede ser hallada, ¿no? En alabanza para Dios. Alabar de que, miren, ellos confiaron en Dios y Dios los libró, Dios los mantuvo con bien. Entonces, creo que también es otra posible respuesta. Quiero añadir algo. Dice 2 de Pedro 1, del 3 al 6, dice: mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral, la excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Entonces, veo que el creyente en cualquier circunstancia o en cualquier momento, sea bueno o sea malo, tenemos una fe, ¿no? Y confiamos en el Señor. Y Pedro le dice a la quien está escribiendo esta carta, le dice: añadan a su fe todas estas cosas, ¿no? Añadan a su fe primero excelencia moral, después perseverancia, amor entre hermanos, amor por todas las demás personas, ¿no? Entonces, creo yo que de esta forma también se debe de comportar el cristiano en estos momentos, de una forma en la cual, pues de esa manera también glorifica al Señor. Sí, creo que todos han hablado muy bien. Esperanza, paz, tranquilidad, que los frutos del Espíritu Santo sigan viéndose en nuestra vida igual. Y Manuel mencionó un pasaje que yo creo sintetiza, no había pensado en ese pasaje, pero sintetiza muy bien todos esos frutos que deben verse en el cristiano en el medio de la aflicción de manera práctica. Yo pienso que ahorita, al pensar particularmente en la aflicción del coronavirus, que no es una aflicción, quizás no estamos sufriendo coronavirus, pero la aflicción del encierro, de distanciamiento social, todo eso, que no es una aflicción que estamos viviendo de manera individual, sino de manera comunitaria. Yo creo que el cristiano debería verse ese contraste. No solamente algunos incrédulos, no todos obviamente, pero no solamente ellos fueron a hacer compras de pánico y el cristiano no debería de hacerlo, sino que el cristiano aún debería mostrar generosidad y liberalidad para dar a los necesitados. Si me explico, debe haber un contraste todavía más grande que el simplemente no hacer las cosas malas que ellos podrían hacer, llevados precisamente por la desesperación. El amor sacrificial debe caracterizar a una vida llena de gozo. El amor sacrificial, buscar hacer el bien al prójimo en todo momento, incluso cuando nosotros mismos estamos sufriendo. Hebreos 10:35 habla, y también los hebreos estaban sufriendo. De alguna manera se estaban quedando la mayoría de ellos sin herencia, sin trabajo, eran pobres. Por causa de su fe no les daban trabajo, y por si eran pobres y no tenían trabajo por su fe, les estaba yendo la patada. Y dice el autor de Hebreos que aún de los presos se compadecieron estos cristianos hebreos
en medio de su aflicción mostraron generosidad y compasión hacia los presos. Y yo creo que será una buena manera, que a manera práctica, ¿verdad? Pensemos, si realmente yo creo que el reino de Dios es dulce, ¿qué actos de amor sacrificial puedo hacer durante esta semana y seguirla? Después va a poder pensar, o mañana, o en este día, por una persona que esté en necesidad. Si realmente yo creo que el reino de Dios es dulce, en esta área de mi vida donde a mí me cuesta tener mucha paciencia, ¿cómo puedo mostrar paciencia? Si realmente yo creo que el reino de Dios es dulce, ¿cómo puedo crecer en mi amabilidad, en el trato hacia las otras personas? Hoy más que nunca es difícil ser amable porque hay gente que no entiende las normas, hay gente que desespera y nos saca de quicio. Y yo creo que el cristiano aún debe seguirse caracterizando por ser amable. Y bueno, era lo que yo quería que pensaras un poquito en esas cosas prácticas. Ya vimos el fundamento teológico, pero que pensamos en cosas prácticas de cómo vivir a la luz de lo que creemos. Y no sé también si tengan más preguntas o observaciones o correcciones y regaños, como diría Abby. Yo sí quería preguntar algo. ¿Es válido tener miedo en ese momento que el cristiano está pasando en su lecho de muerte? O sea, que sabe que a lo mejor sí se va a morir. Pues como humano, sabes que vas a dejar a tu familia, vas a dejar a tu esposa. ¿Creen que es válido tener miedo? Si Dios nos ha dado paz, tranquilidad. Yo quiero decir algo, porque también a veces bueno, yo me pongo a pensar en el día que falte mi padre, ¿no? Entonces, ¿cómo reaccionaría yo y cómo reaccionarían mis hermanos? Pues mi hermano el mayor ya no se congrega para nada. Sí conoció el evangelio y todo, pero pues ya tomó su camino, ¿no? Mi hermana pues sí va a la iglesia. Mi hermano el pequeño, creo lo veo más firme a él que pues a nosotros, ¿no? Y yo pues también nací en un hogar cristiano, pero yo digo, yo humanamente obviamente que me agüitaría, no me acuerdo la palabra, y pero por otra parte, o sea, sé que, bueno, así por lo que veo, sé que mi padre estaría delante de la presencia del Señor. Entonces, yo no estaría del todo mal porque, o sea, en sí el Señor nos llamó, ¿cómo te diré? No sé explicarme, pero de mi parte sé que estaría bien. O sea, sí habría un poco de angustia de que pues ya no va a estar, ¿verdad? Pero por otro lado estaría tranquila porque sé que está delante del Señor. Pero viendo a mis hermanos, a lo mejor el mayor que ya no se congrega, pues ahora sí que se devastaría, se dice, porque él a pesar de que conoció el evangelio, no acepta todas las cosas que nos ha pasado como familia. Entonces yo creo que ahí todavía hay a lo mejor rencor o algo que no ha perdonado. Y por lo mismo, no sé, a lo mejor y se alejó porque no le vio sentido, ¿no? Que en sí tiene sentido el estar en los caminos del Señor. Entonces, yo digo que sí sería válido, pero serían como en dos vistas. Uno como cristiano, aceptando lo que pase con un familiar, y otro cuando no conoces al Señor, todo pues ahora sí que se te derrumba, ¿no? Y te ciegas en que se murió y se murió. Y a lo mejor si es católico, pues creen que es suficiente con unos rezos o algo así, cuando pues sabemos que no es así. Entonces, para tu pregunta, yo diría que sí es hasta bueno, yo creo, ¿verdad? Eh, expresar lo que uno siente, porque al final de cuentas sabemos que pues el Señor está con nosotros. Y dice Jeremías 29:12,
Entonces ustedes me invocarán y vendrán en mí en oración y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán porque me buscarán de todo corazón. Ahí nosotros al buscar al Señor, pidiéndole lo que nosotros necesitamos, en este caso sería paz, poder sobrellevar algunas situaciones malas a familiares que a lo mejor no conocen del Señor. El Señor nos va a dirigir y nos va a hacer saber y expresarnos delante de los demás. Bueno, eso es lo que yo pienso, ¿verdad? Gracias, Eli. Miedo, Yo más bien, tristeza. yo más bien lo decía por la persona que va, bueno, ya no sabe, ¿verdad? Que va a fallecer, porque realmente pues solamente Dios es el que sabe si lo va a mantener con vida o no, hasta que acabe el propósito en su vida. Pero, ¿qué tan válido es presenciar el miedo ya cuando estás ahí, pues casi cerca de la muerte? Creo que sería, no sé, hasta qué punto. ¿Ibas a hablar, Roberto? Sigue hablando. No, yo preguntaba si te referías a miedo, tristeza, las dos cosas, o nomás el miedo. Pues emociones Emociones contradictorias a negativas. la paz, y que refleja a lo mejor otro estado de ánimo que a lo mejor sería que no procedería de un cristiano. Pues bueno, yo pienso, la santificación es el proceso mediante el cual nosotros nos vamos pareciendo a Cristo, pero es un proceso que en la tierra no lo vamos a completar. Entonces el cristiano sigue siendo imperfecto. A ver, podríamos decir, ¿verdad? Si tú tienes miedo a la muerte, a veces es porque no, no estás consciente de la esperanza venidera, no la tienes, realmente tu fe no está viendo todo lo que, lo que puede venir, podría uno pensar, ¿verdad? Pero bueno, a veces son emociones de momento, ya después uno con la cabeza fría, se recapacita. Yo he pasado, a manera de testimonio, pues yo he pasado por momentos en los cuales pienso que me puede pasar algo y he tenido miedo, pero ese miedo no es tanto de desesperanza en el sentido de mi alma o algo así. Mis miedos se reflejan más en, híjola, ¿qué va a pasar en la vida de mi mamá y de mi papá? Porque sé que es un dolor muy grande, ¿verdad? Para un padre perder un hijo, entonces es el miedo que a mí me ha dado. No es tanto lo que me pase a mí, sino lo que le vaya a pasar a ellos, ¿verdad? También yo podría decir, bueno, Dios, el Espíritu Santo trae consuelo, ellos conocen de Dios, ¿verdad? Pienso que es válido, pero no es lo ideal. A veces, ahorita en la otra pregunta, pienso que otra forma de que podemos verla, de que un cristiano cree en Dios, es que es obediente a Dios independientemente de que no conozcas en su plenitud su voluntad. ¿Qué pasó con Esther, verdad? Cuando iba a hablar con el rey, dijo, y si perezco, que perezca, ¿verdad? Sabía que Dios podía darle una respuesta afirmatoria o sabía que a lo mejor Dios no le daría una respuesta afirmatoria, ¿verdad? Pues dice, si perezco, que perezca, ¿verdad? Tenía miedo, tenía esa confianza en Dios y esperaba en eso. Me acuerdo en Filipenses que Pablo, hablando de Epafrodito, dice, doy gracias a Dios porque sanaste a Epafrodito, ¿verdad? Y no tanto porque lo hayas, o sea, como que Pablo se olvida de que Epafrodito haya sido sanado, ¿verdad? Dice, doy gracias a Dios no tanto por él, ¿verdad? Doy gracias a Dios por mí para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza, ¿verdad? Reconocía lo útil que era para su vida, para el ministerio de Epafrodito y agradece a Dios el hecho de que haya sido sano, ¿verdad? Pero aquí veo a un Pablo que está, que está, pues sí, siendo
que está sintiendo, que sentía tristezas, ¿verdad? Y en la carta de los Filipenses es donde más se menciona el regocíjense, alégrense, todo ese tipo de cosas, pero aún así no está peleado con la tristeza. Lo siento porque ya nos están regañando porque ya tardamos otra vez mucho. Tardé mucho en la primera participación. No, yo creo rápidamente que es muy humano tener miedo en el hecho de muerte. Los humanos somos seres contradictorios. Aunque el miedo es contradictorio a la paz, como bien dice Graciela, no significa que el cristiano cuando tiene miedo no tiene nada de paz, ¿no? A veces el cristiano tiene al mismo tiempo paz y al mismo tiempo tiene miedo. ¿Por qué? Porque así somos los humanos, nos contradecimos. En el cielo ya no vamos a ser contradictorios, ya vamos a ser completamente santos, como bien decía Roberto. Pero mientras tanto, a veces tendremos conviviendo la paz y el miedo. Incluso la mayor parte del tiempo está conviviendo entre nosotros la fe con la duda. Todo el tiempo están conviviendo. Pero más allá de si es válido o no es válido, lo que sí sabemos es que Cristo es un sumo sacerdote que se compadece a nuestras debilidades y podemos acudir con confianza cuando tenemos miedo, cuando tenemos angustia, cuando estamos deprimidos y cuando incluso sentimos que perdemos la esperanza. Él nos escucha y Él nos entiende. Creo, ayuda a mi incredulidad. Hay una persona que dice eso, ¿verdad? En los evangelios. Ah, caray, ¿cómo es posible, verdad? Creo, ayuda a mi incredulidad. Esa petición que decía Julio, podemos pedírsela a Dios. Si no quieren entrar otra vez, o si quieren entrar otra vez. Digo, que alguien haga una oración. ¿O quieren seguirla? Pues si nadie ya no tiene más que decir. No te escuchamos, Karen. Ah. Pues yo digo que nos metemos y oramos y damos anuncios, ¿no? De lo que se tenga que dar. I'm ready. Yo. Tiene sed de ti. Gracias. Muy bien. Pues no cantas tan mal. Ahora sí ya Ya que estamos en peticiones cántame la de... La de... La de alabad servidores del Señor. Ay, canta, alabad, servidores así. No me la sé. ¿Salmo 113 ¿sí? ¿O es 150? 113. No. Alabad servidores del Señor 113. 113, ya ves. Vámonos. 113. Pero pégate más el microfonito para que te escuchamos. Dale la vuelta a tu
No te vayas a ahorcar. No, No, o sí, sea, no, al puro... un audífono, dale la vuelta. Pero Vamos extraño. a hablar de suicidas, amigos, hermanos. A ver, Oigan, yo habla. no sé de estas cosas. Bueno, pues vamos a mutearnos para escuchar a Roberto. Pues supone que es para que todos cantemos. No, te estamos escuchando a ti, pero Es que cantamos se desfasa, ¿verdad? en Sí mudo. cantamos, pero en mudo, para que no se escuche todo feo. Alabad, servidores del Señor, alabad el nombre del Señor, bendito sea el nombre del Señor, desde ahora y para siempre, desde la salida del sol hasta su ocaso, se ha alabado su nombre. Grande sobre todas las naciones el Señor, y por encima de los cielos su gloria, gloria. ¿Quién como el Señor nuestro Dios, que se sienta en las alturas y baja para ver los cielos y la tierra? Aleluya, los cielos y la tierra. Aleluya. Él levanta del polvo al desvalido, del estiércol hace subir al pobre, para sentarlo con los príncipes de su pueblo. Él asienta la estéril como madre de hijos jubilosa. Grande sobre todas las naciones el Señor, y por encima de los cielos su gloria, gloria. ¿Quién como el Señor nuestro Dios, que se sienta en las alturas y baja para ver los cielos y la tierra? Aleluya, los cielos y la tierra. Aleluya, los cielos y la tierra. Bueno, Bueno, yo ya me retiro. Pues nos despedimos.